Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza La Soriana y al público testigos de Jehová que visitan este foro de Fuerza La Soriana. Hoy día quería tratar con ustedes un artículo que publicó la sociedad Watchtower en su atalaya del 1 de febrero de 1952 en las páginas 80 a la 82. Este artículo, por supuesto, está en inglés, en vista que el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower no contienen atalayas anteriores a 1970 en español, pero sí se puede hallar en el CD-ROM en inglés revistas de la atalaya anteriores a 1970. Y como esta revista es de 1952, contiene un artículo que vale la pena leerlo. Lo voy a traducir para ustedes porque quiero meditar, reflexionar con ustedes cómo la sociedad Watchtower en forma muy sutil, lava las mentes de los miembros para que acepten todos los alimentos espirituales de la sociedad Watchtower como alimentos recibidos por el mismo Jehová Dios como la verdad, y que es necesario que el testigo de Jehová lo reciba con mucha alegría y que evite en todo momento pretender tener una opinión diferente o poner en tela de juicio ese alimento espiritual, porque la Watchtower dice que testigo de Jehová podría creerse más sabiondo o saber más que el esclavo fiel y discreto, que es el conducto que Dios está usando, que a veces la soberbia de algunos miembros hacen que pretendan cuestionar el alimento espiritual de la Watchtower que se está dando, porque simplemente no es palpable, no le sabe bien al miembro testigo de Jehová, y este testigo de Jehová comienza a cuestionar este alimento espiritual porque no le parece apetecible, no su lengua lo siente un poco rancio ese alimento espiritual, que es casi incomible, o que tiene él otra opinión diferente sobre ese alimento espiritual, y que él se reúne con los hermanos del salón para objetar o para rechazar o poner en tela de juicio, en duda, ese nuevo alimento que el esclavo ha provisto a su momento oportuno, un alimento que supuestamente, como dice la sociedad Watchtower, es entregada por Jehová Dios a través de Jesucristo a su esclavo fiel y discreto, para que alimente a los domésticos. Y que existen en el Salón del Reino a veces hermanos que pretenden ser muy sabiondos, porque son muy ególatras, muy sabiondos o muy soberbios, que pretenden saber más que el esclavo fiel y discreto. Y en este artículo dice además que el testigo de Jehová, en vez de esa actitud de rechazar un alimento espiritual de la Watchtower, debería ser humilde, aceptar que el esclavo es el conducto que Dios usa y que debe aceptarlo y digerirlo, y si tiene algún cuestionamiento sobre ese alimento espiritual, dejar a Dios para que posteriormente dé la aclaración respectiva con una nueva publicación que podría poner el esclavo más adelante para aclarar una duda, pero que te Jehová debe tener actitud de humildad, de recibir ese alimento espiritual de la mesa de Dios con gratitud y no pretender cuestionarlo o ponerlo en tela de juicio y crear dudas a los demás hermanos, haciendo conversaciones privadas, tratando sobre ese alimento espiritual y poniéndolo como un alimento que no tiene buen sabor para él, tiene un sabor insípido, que es indigerible, por decirlo de algún modo, ¿no? Y que eso se debe evitar, que el verdadero cristiano que ama a Dios y que quiere seguir la teocracia de la organización, ser un teocrático, debe ser humilde y no pretender saber más que el esclavo fiel y discreto,
y tratar de guardarse para sí mismo sus opiniones y no poner dudas sobre los demás hermanos, y con esa actitud se puede mantener la armonía en lo que es el alimento espiritual que todos reciben por igual y que todos deberían aceptar por igual sin cuestionar ni dudar absolutamente nada. Después hace una comparación la Watchtower en este artículo que vamos a leer, que la Watchtower es nuestra madre y Jehová es nuestro padre. Y usa una especie de táctica que usa la Iglesia Católica cuando llama a la Iglesia Católica como nuestra Santa Madre Iglesia, para poder manipular la mente de los miembros para que el miembro de la Iglesia Católica defienda a la Iglesia como si fuera su propia madre y no permita que nadie la ataque o nadie la cuestione o ponga en tela de juicio su veracidad, su buena reputación, por decirlo de un modo. Entonces, la Watchtower usa la misma táctica que usa la Iglesia Católica, llamando a la sociedad Watchtower como nuestra madre, como si fuera nuestra Santa Madre Iglesia Católica, al igual que usa la Iglesia Católica para poder manipular a sus miembros, haciéndoles creer que la Iglesia Católica es nuestra Madre Iglesia, a quien debemos venerar, adorar, respetar, obedecer y defender. Igual táctica usa la Watchtower cuando llama a la Watchtower como nuestra madre y a Jehová como nuestro padre, para que nadie se atreva a tocar a nuestra madre Watchtower y la defendamos como si fuera nuestra propia madre, y que cualquiera que ataque a la Watchtower es igual que ofender a nuestra propia madre, y que debemos ir contra aquellos que atacan a nuestra madre religión, a nuestra madre iglesia. Y dice además que la Watchtower, como proveedora de alimento espiritual para domésticos, que es nuestra madre, dice que jamás una madre daría, ni un padre tampoco como Jehová, daría a su hijo que le pide pan, le va a dar pues veneno, o le va a dar le va a poner una serpiente para que lo tome en vez de alimento, para que lo muerda, o un escorpión para que lo pique. Eso no haría jamás un padre y una madre buena, ¿no? Es decir, que Jehová no haría eso con sus hijos que piden un pan en la boca, un alimento espiritual bueno para poder digerirlo, y no le va a dar pues un alimento que sea igual que ponerle una serpiente venenosa con un alimento venenoso, o ponerle un escorpión o un alimento podrido, que eso no haría nunca una madre buena con su hijo. Y por lo tanto el dudar de la organización de sus eventos espirituales es como poner en tela de juicio el amor de nuestra propia madre, nuestra propia religión, poner en tela de juicio a nuestra madre que pretende envenenarnos con alimentos ponzoñosos que no son posibles de un padre y una madre amorosa como Jehová y su organización, como Jehová y su madre y la madre organización de la Watchtower, ¿no? Aquí la Watchtower pues manipula muy hábilmente la mente de los miembros, descalifica a aquellos que se pretenden cuestionar las nuevas luces de la Watchtower, o que ven un elemento espiritual que no está muy bien. También fustiga mucho el hecho que el testigo de Jehová sea desconfiado y pretenda buscar 4 pies al gato, ¿no? Cinco pies al gato, que pretenda buscar 5 pies al gato, y que esos son actitudes de una persona que no tiene los frutos del Espíritu de Dios, que es una persona que no es teocrática, que no sigue la delantera, que no está en armonía, que rechaza la comida que Dios pone en su mesa para que todos se alimenten, y así forma muy manipuladora, ponen a aquellos de Jehová que se atreven a objetar o cuestionar o dudar o poner en tela de juicio una enseñanza de la Watchtower, lo pone como una persona que es orgullosa, soberbia, que pretende saber más que el conducto que Dios está usando hoy en la tierra a través del esclavo filicreto. Y además que no se puede
rechazar el elemento espiritual que da el esclavo, ya sea totalmente o parcialmente. Que el cristiano debe aceptar todo lo que el esclavo le pone en su mesa, y si tiene alguna duda que se la guarde para él, que si es que esa duda persiste, Dios le hará ver después, más adelante, con otras nuevas publicaciones que el esclavo puede publicar para dar más luz a un entendimiento previo. Todo para opacar, callar y silenciar al miembro. Y que debemos tener confianza que el alimento que da el esclavo está basado totalmente en la Biblia. Vamos a ver qué cosa dice este artículo, que voy a tratar de traducir para ustedes de la mejor manera posible. Estoy seguro que se va a poder entender bien. Y saquen ustedes sus propias conclusiones, cómo la Watchtower, en una forma muy sutil, manipula la mente de los miembros. Y luego que terminemos de leer esto, daré mis últimas reflexiones. Veamos pues. Debemos comer y digerir y asimilar lo que se nos pone frente a nosotros, y sin rehuir las partes del alimento, porque no puede satisfacer la fantasía de nuestro gusto mental. Las verdades que estamos publicando son los proporcionados a través de la organización del esclavo discreto, no algunas opiniones personales contrarias a lo que el esclavo ha proporcionado como alimento oportuno. Jehová y Cristo dirigen y corrigen al esclavo cuando se necesita, y no nosotros como individuos. Si no vemos un punto al principio, hay que seguir tratando de captarlo, en lugar de oponerse a rechazarlo y llevarlo con presunción a la posición que estamos más gustosos que sea el correcto que la del esclavo discreto. Debemos ir junto con la organización teocrática del Señor y esperar a que se dé una mayor clarificación adicional, en vez de resistirse a la primera mención de un pensamiento inapetecible para nosotros y proceder a objetarlas por nuestras bocas con nuestras críticas y opiniones como si fueran de un mayor valor que las proporcionadas por el esclavo como alimento espiritual. Los que son teocráticos apreciarán la organización visible del Señor y no serán tan tontos como para enfrentarse contra el canal de Jehová con su propio sentimiento y razonamiento humano y creencias personales. 12. Ahora bien, algunos se preguntarán, ¿debemos aceptar como verdadero los alimentos proporcionados por el Señor a través del esclavo discreto, o debemos esperar para aceptarlo hasta que lo hayamos probado por nosotros mismos? Si hemos ganado nuestra comprensión actual de la Biblia por la alimentación que ha sido puesta por el esclavo en su mesa, que nos ha liberado de las falsas doctrinas y nos ha edificado en la adoración limpia y sin mancha de Dios y le dio una nueva esperanza al mundo, debemos tener un poco de confianza en las disposiciones del esclavo. Después de haber sido alimentados para obtener la actual fortaleza espiritual y la madurez, de repente nos volvemos más inteligentes que nuestro anterior proveedor, ¿acaso abandonaremos la guía iluminadora de la organización que nos crió? No abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 6, 20, 23, el Padre Celestial no le daría una piedra o serpiente o un escorpión a un niño que le pidió por un pan o pescado o un huevo de él. ¿Acaso tomaríamos en nuestras manos el alimento espiritual que él proporciona a través del esclavo si fuéramos a ser golpeados por una piedra o mordidos por una serpiente o picados por un escorpión? Mateo 7, 7, 11, Lucas 11, 9, 13, versión Nuevo Mundo. ¿Acaso hemos de ser dudosos y suspicaces en cada nueva provisión? El que duda es semejante a la ola del mar movida por el viento y aventada de aquí para allá. De hecho, no vaya a figurarse ese hombre que recibirá cosa alguna de Jehová. 8. Es un hombre indeciso, inconstante en todos sus caminos. Santiago 1, 6, 7. Incluso los primeros bereanos recibieron la predicación de Pablo con la mayor disposición de mente, y luego fueron cuidadosamente a examinar las escrituras diariamente en cuanto a si estas cosas eran así. Hechos 17, 11.
Este fue el primer contacto real con los bereanos que tenía Pablo en su predicación. Sin embargo, ellos la recibieron con facilidad y luego estudiaron las escrituras por sí mismos para ver si tenían apoyo bíblico. Cuanto más fácilmente podemos nosotros recibir las provisiones del esclavo con confianza, ya que, a diferencia de los bereanos, tenemos mucha experiencia pasada con las disposiciones preciosas del esclavo. Después de recibir estos alimentos nosotros probamos su evidencia bíblica por nosotros mismos para hacerlo nuestro en un espíritu de humildad y confianza, y no de combatividad. La necedad de especular. 13. Hay algunos que parecen tener la dote en especulaciones. Les encanta ser el centro de pequeños grupos que hablan, que expresan sus teorías sobre cuándo y cómo tal o cual cosa va a suceder. No pueden ser deliberadamente rebeldes de lo que proporcione al esclavo, pero si ellos pueden ofrecer lo que ya el esclavo ha suministrado, ellos no se detienen en hacerlo. ¿Cómo pueden ellos brillar personalmente más, si ellos meramente están reflejando lo que todos los demás de los testigos de Jehová están reflejando? Así que buscan algo más sensacional, por alguna nueva luz para deslumbrar a los oyentes desprevenidos. A medida que ellos alimentan a sus oyentes que están con la boca abierta, con su línea de nuevas teorías, los oyentes por su atención absorta están alimentando el ego de estos especuladores. Cuando alguien más comienza a hablar y ocupa el centro de atención, el especulador pierde interés en el conversar en grupo y se deriva a otros. Estos especuladores pueden reconocer que algunas de sus teorías anteriores estaban equivocadas, pero no muestran que han aprendido la lección de estos errores, absteniéndose de llevar adelante sus nuevas teorías. Su deseo de ser visto como un pensador independiente y profundo es más fuerte que su deseo de ser teocrático. 14. Algunos de los que especulan son más rebeldes que otros, dogmáticamente en desacuerdo con las provisiones del esclavo fiel y discreto, exaltándose a sí mismos por encima del canal establecido del Señor. Ellos argumentan que la organización teocrática no ha sido siempre correcta en sus enseñanzas, y que las ideas que la sociedad habían rechazado de los hermanos especuladores, ahora son enseñadas por la organización, y por lo tanto esto implica que sus teorías presentes, que la sociedad no acepta, asimismo serán aceptadas con el tiempo por la sociedad. Ellos nunca mencionan de las numerosas especulaciones que han dado estas personas en el pasado que nunca se adoptaron como doctrina por la sociedad. Eso estropearía su campaña para que sus ideas presentes sean engullidas. Lo que su vanidad los ciega a ellos es que la organización teocrática visible nunca se ha aclamado la infalibilidad, que sabe que el mensaje será continuamente purificado mediante la eliminación de ideas erróneas, que espera que nuevas verdades se pongan de manifiesto a medida que más profecías se cumplan, que la luz gradual brillará más y más hasta que el día quede perfectamente establecido con las aclaraciones que vendrán a través del esclavo discreto y no por especuladores ególatras. Proverbios 4:18, Isaías 6:5 al 7, Malaquías 3:1 al 3. Se trata de un proceso continuo, para el esclavo es seguir dándoles su medida de provisiones de alimentos en el momento adecuado. Lucas 24:42. Sin duda algunos tienen ideas que no se publican hasta más tarde, porque publicarlos más temprano pudiera haber sido prematuro, es decir que no han sido en el momento adecuado. Espera en el Señor. 15. Pero ya sea que ellos especulen por rebeldía o solo irreflexivamente, ellos pueden hacer daño. Ellos se colocan dentro del peligro de estar hinchados con un sentimiento de importancia, o pueden hacer tropezar a los débiles en la fe. Ellos, los especuladores que dudan de las nuevas luces, pueden obstaculizar la unidad de la mente y evitar que todo el mundo esté viendo las cosas en armonía. Ellos prestan la atención a las criaturas antes que al Creador y su organización visible.
Sus especulaciones infundadas pueden propagar, plantear preguntas y dudas, y poner en peligro la unidad de acción. Personas teocráticas evitarán las especulaciones y los especuladores. Ellos beben profundamente de las aguas de verdad, no enturbiar con opiniones y especulaciones personales infladas. Bebiendo todos la misma agua de la verdad, va a verse todo en armonía, trabajar hombro con hombro, y marchar hacia el nuevo mundo lado a lado, todo manteniendo el paso con el esclavo fiel y discreto. Aquellos que especulan y inventan sus propias teorías favoritas y ponen su propia pequeña mesita de juegos espirituales, o aquellos que se sientan a la mesa del Señor, y suministran pequeñas guarniciones de lo suyo, y tratar de conseguir que los demás prueben y disgusten de ellos, estos son los que están fuera de paso con la organización teocrática, aunque en sus ojos cegados por su vanidad piensan que el esclavo y los domésticos están fuera de paso. 16. El esclavo y los domésticos y las otras ovejas están en sintonía unos con otros y con Dios y Cristo. No están fuera de lugar y no deben incluso considerar el cambio en el paso con una rociada de aquellos autoexaltados que pasan por alto al consejo bíblico sobre estos asuntos. Ahora los exhorto, hermanos, a que vigilen a los que causan divisiones y ocasiones de tropiezo contrario a la enseñanza que ustedes han aprendido, y que los eviten. Ni presten atención a cuentos falsos ni a genealogías, que terminan en nada, pero que proporcionan cuestiones para investigación más bien que una dispensación de cosa alguna por Dios con relación a la fe. Queriendo ser maestros de ley, pero sin percibir ni las cosas que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen vigorosas afirmaciones. Acabamos de ver en este video, que he traducido para todos ustedes con mucho esfuerzo, la Watchtower pues manipula la mente de los miembros, testigos de Jehová, y en esa oportunidad, en 1952, la Watchtower, como hemos visto, decía que los hermanos de la congregación que ponían en tela de juicio los alimentos espirituales de la Watchtower o las nuevas luces, decía que eran especulaciones infundadas, que estas especulaciones infundadas de estos hermanos que ponían en cuestionamiento las enseñanzas de la Watchtower porque son personas más inteligentes que el resto, la Watchtower ya partía que eran especulaciones infundadas que se podía propagar dentro del salón y que podía plantear dudas, y eso podía peligrar la unión o la unidad de acción de los hermanos, y que esa persona que dudaba era peligrosa. ¿Qué podríamos decir nosotros entonces de los bereanos que cuando Pablo decidía predicar ponían en tela de juicio lo que él enseñaba y se iban de frente a ver las escrituras para ver si era cierto? La Watchtower no quiere pues que les investiguen nada ni que chequen nada, porque ya parte con el principio que la persona que duda tiene especulaciones infundadas. ¿Y cómo sabe la Watchtower que son especulaciones infundadas? Yo me acuerdo que en Noria Testigo de Jehová, mi hermano mayor, que era una persona bastante inteligente, ponía en tela de juicio algunas enseñanzas de la Watchtower y les hacía saber que había algo que no andaba bien, y le lo catalogaban como un especulador de ideas personales que no tenían fundamento. Y al final, con el tiempo, se mostraron que él tenía la razón, puesto que la Watchtower abandonó lo que había dado como luz en ese momento, una nueva luz, y luego dio otra diferente con el tiempo que se ajustaba justamente a lo que mi hermano decía, ¿no? Porque no había lógica, había un problema ahí que no empataba. Entonces, en realidad lo que mi hermano en esa oportunidad planteaba y ponía en tela de juicio no eran especulaciones infundadas, sino que estaban muy bien fundadas y tenía razón. Y la Watchtower tomó con el tiempo, no porque lo dijo él, sino que cuando ellos analizaron las cosas se dieron cuenta que no tenía sentido y cambiaron esa luz por otra luz que fue lo que justamente mi hermano les decía a la Watchtower, que era algo que no daba bien. Entonces, el decir que el hermano que duda o plantea en el salón a otro hermano ciertas preguntas o ciertas cuestiones, dudas, que eso puede hacer peligrar la unidad dentro del salón del reino, y que son ideas personales infundadas, esa es una mentira, porque no necesariamente el testigo de Jehová que duda lo hace de forma infundada. Nadie va a dudar algo o va a poner en juicio algo
si no tiene un fundamento y una razón para dudarlo? Si a mí un alimento espiritual no me sabe bien, es por algo, debe tener alguna justificación. Y hay que escucharlo, pues, para que nos diga en qué consiste ese sinsabor que él siente en ese alimento espiritual nuevo. Esto es como primera parte, ¿no? Estoy analizando lo que acabo de traducir. Nos obligan a que mantengamos el paso con el esclavo fiel discreto. O sea, que seamos como borregos. Borregos. Que no pensemos nada, que no pensemos y que aceptemos todo, viviendo y comiendo de la mesa que el esclavo nos ha puesto como alimento espiritual en esa mesa. Y que bebamos todos de esa misma agua de la verdad. Así lo llaman. En este artículo que hemos leído, que todos los testigos deben de beber, comer de ese alimento de la verdad que se ha puesto en la mesa. ¿Y cuántos alimentos desde 1952, queridos amigos? Desde 1952, que nos decían ya en esa época que Jesús había retornado por segunda vez en 1914 y que lo hizo en forma invisible. Y en esa época también se enseñaba que la separación de ovejas y cabras ya se estaba llevando a cabo con la obra de predicación de casa en casa. Aquellos que rechazaban el mensaje eran las cabras y quienes la aceptaban las ovejas. Y nos decían que nosotros tenemos que aceptar eso, y si yo ponía en tela de juicio en esa oportunidad, en esa atalaya de 1952, que no se había iniciado, que era imposible que se haya iniciado la separación de ovejas y cabras, me decían a mí que yo tenía especulaciones infundadas por rechazar eso. Si yo le decía que Jesús iba a hacer recién la separación de ovejas y cabras para el futuro, y les decía que Jesús no había vuelto en 1914, por segunda vez, como ellos enseñaban, que había retornado en el cielo con todo poder y gloria, porque en 1952 se enseñaban estas dos cosas, que Jesús había retornado por segunda vez en 1914, en forma invisible, y a la vez nos había enseñado que la separación de ovejas y cabras había empezado en ese año. Entonces, si yo ponía en tela de juicio eso, y se me ocurría a mí criticar eso y decir que conversar eso con otros hermanos de que no estaba de acuerdo con eso, me decían que eran especulaciones infundadas, y que eso no era comer, no era beber de la misma agua de la verdad con los demás hermanos. Entonces, ¿eso fueron verdades realmente? ¿Fueron aguas de verdad lo que estuvieron bebiendo los testigos de Jehová en 1952? Aceptando calladitos como borregos lo que la Watchtower decía que era un alimento de la verdad dado por mismo Dios a su debido tiempo, y que al final resultaron ser puras falsedades. ¿Fueron realmente aguas de verdad que anduvieron bebiendo los testigos de Jehová en 1952, aceptando estos alimentos sin dudar ni objetar nada, porque la Watchtower no les permitía el pensamiento independiente y que pusieran en tela de juicio eso, porque eran especulaciones personales que hacían daño, que se podían propagar y plantear dudas y más preguntas en los miembros, y que más bien, en vez de turbiar con opiniones y especulaciones personales infladas, debían de comer de la mesa de Dios, que proporcionaba el esclavo fiel y discreto, puesto que ellos recibían el alimento calientito, oportuno, para alimentar a los domésticos con estos alimentos que resultaron ser falsos. Y la Watchtower nos decía pues que tenemos que trabajar duro, hombro con hombro, lado a lado, con el esclavo fiel y discreto, apoyando estas mentiras. ¿Cómo se puede sostener esto de que tenemos que trabajar hombro con el esclavo fiel y discreto para apoyar estas enseñanzas que resultaron ser falsas? Y ahí está el punto. La Watchtower decía pues que aquellos que ponían pues dudas eran porque inventaban sus propias teorías favoritas, y que ellos ponían su pequeña mesita de alimentos espirituales personales, especulando en la mesa del Señor, y en la mesa del Señor ellos por su parte surtían de pequeñas guarniciones de lo suyo, para que los demás lo prueben y los disgusten, para que así estén fuera de paso con la organización teocrática. Y decía que estos hermanos que tenían daban sus propias especulaciones o ideas personales, estaban cegados por una vanidad, porque piensan que el esclavo fiel y discreto sabe menos que ellos. Entonces, yo me pregunto, ¿tiene sentido eso? Juzgar a una persona que duda y llamarlo una persona vanidosa, que se cree que sabe más que el esclavo fiel y discreto. Y es posible que sepan más que el esclavo fiel y discreto, porque como estos son alimentos personales de hombres imperfectos, como siempre ha dicho la Watchtower, que no están inspirados por Dios, es la idea de uno con la idea del otro, y es muy probable que el miembro que está ahí es más inteligente y más sagaz que el cuerpo gobernante, que está formado por gente ignorante, sin estudios superiores. Y puede ser que el que esté de miembro sea una persona erudita o muy inteligente y se da cuenta que algo no anda bien. Entonces sí es posible que miembros
pensante sepa más que el esclavo discreto. Y hay decenas de casos que la Watchtower ha tomado o retomado posiciones que en su momento habían rechazado del hermano que dudaba, que decía que eso no era así, que esa enseñanza de la Watchtower no andaba bien y que más bien debía ser de esta manera. Lo llamaron de vanidoso, de un hombre no teocrático, pero con el tiempo la Watchtower tomó la posición de este hermano que en su oportunidad estaba en contra de esa enseñanza y tenía una posición definida de cómo debería ser, y la Watchtower lo rechazó, pero con el tiempo la tomó y en el fondo le dio la razón al hermano, que finalmente acabó expulsado porque no quiso acatar ese alimento espiritual, y te expulsa por apóstata porque no estás de acuerdo con la enseñanza de la Watchtower, como esto que está acá. Cuando la Watchtower, en los años 50, había alguien que dudaba en el salón y ponía en tela de juicio y decía que no era posible que Jesús hubiera retornado de forma invisible en 1914 y que nadie lo haya visto, y que eso era lógico, que era imposible que Jesús haya retornado en 1914 por segunda vez en forma invisible, y ponía eso en tela de juicio. Lo expulsaban por apóstata y les decía a los hermanos que no le hablen a ese hermano porque es un apóstata. Y al final la misma Watchtower con el tiempo tuvo que abandonar esa enseñanza, tuvo que ella misma apostatar de ella misma, apostatar y decir que Jesús todavía no había retornado por segunda vez en 1914, sino que sería en el futuro después de la gran tribulación, amigos. Entonces, la misma Watchtower le dio la razón al hermano que expulsó en su oportunidad porque no aceptó que Jesús había vuelto por segunda vez en forma invisible en 1914, y ni que fueron a buscarlo a pedirle perdón diciendo, hermano, tiene usted razón, usted puede estar incorporado a la congregación, nada, lo dejaron expulsado. Es esta religión diabólica, satánica, una religión de porquería. Y hay cientos de casos de gente que ha sido expulsada porque no aceptaban la enseñanza de la generación, del término generación de Mateo 24:34, cuando se decía que la generación que vio los acontecimientos de 2014 no morirían, puesto que verían el Armagedón antes que acabe esa generación. Y cuando no ocurrió así, resulta pues que los hermanos que no creían en esa enseñanza, en su momento fueron expulsados, y fueron muchos que objetaron eso, que no significaba que la generación que vio el 2014 no morían jamás, puesto que el Armagedón se suponía que iba a venir antes que ellos murieran. Y cuando no fue así, y muchos hermanos en su oportunidad no estaban de acuerdo con esa doctrina, fueron expulsados por apóstatas. Y al final la Watchtower tuve que cambiar ese entendimiento del término generación, que hasta ese momento se creía como la verdad, puesto que ya no se ajustaba a su enseñanza, tuvo que variarla con el tiempo, pero no fue a buscar a los hermanos que expulsó, que no querían esa doctrina, que habían expulsado como apóstatas. Y la Watchtower tomó una actitud igualita que tomaron los hermanos que rechazaron esa enseñanza de la Watchtower, diciendo que la gente que vio, los hermanos que vieron los acontecimientos de 2014, o que vivieron o nacieron en esa época, no morirían jamás, puesto que el Armagedón me diría antes que muriera la última persona que vivió la generación 2014. Entonces, vemos acá pues que la Watchtower se convierte en apóstata de ella misma cuando toma una posición igualita que los hermanos a los cuales ella expulsó por no aceptar su doctrina, y la Watchtower tomó esa misma posición después con el tiempo, cuando ya no podía sostenerla más, puesto que todos habían muerto, toda esa generación. Entonces todo fue una mentira, y la Watchtower tuvo que apostatar de su propia enseñanza, convirtiéndose en una apóstata de ella misma. Entonces vemos pues que en los años 1952 la Watchtower no se imaginaba, que todavía no había comprendido realmente que Jesús no había venido por una vez en 1914, tampoco había comprendido que la separación de ovejas y cabras no había empezado con la obra de predicación de casa en casa a partir de 1914 en adelante, cuando Jesús inició su segunda producción invisible. No llegó a comprender eso. Con el tiempo, a partir de los años 1970, es decir, 18 años después de esta publicación de esta atalaya, la Watchtower tuvo que voltear todo esto y descartar lo que hasta ese momento se enseñaba como agua de verdad, que todos tenían que beber al unísono, todos los miembros, para mantener la unidad de ideología dentro de la congregación. Pero en los años 70, en los meses de junio, julio, la Watchtower tuvo que abandonar la idea de que ese alimento que anduvieron comiendo los hermanos en la mesa de Dios no fueron alimentos y agua de verdad, sino eran puras mentiras, puesto que lo que hasta ese momento se creía como la verdad, en el momento de publicar esta atalaya, cuando decían que sus alimentos del esclavo eran la verdad, la agua viva de verdad de Dios, con el tiempo se demostró que eran agua viva de Satanás el diablo, con alimentos podridos, que fueron indigestos a final de cuentas.
que en 1970, cuando se cambia esto, se acabó en una indigestión general de todos los hermanos, en una diarrea y en vómitos y náuseas, porque se mostró que ese alimento estaba podrido y era falso. Y tantas otras doctrinas, por favor, y otras tantas doctrinas, como la que Dios vivía en una estrella llamada Alcione, y aparte la piramidología, el sionismo, y tantas otras más, que fueron descartadas con el tiempo. Entonces, la Watchtower dice, desaconseja a los miembros que no sean como los de Berea, sino que sean como los de Tesalónica. Es increíble, porque quieren que acepten todo sin dudar nada, y que todo lo acepten como, porque dice que jamás Dios podría dar a su hijo un alimento que pudiera ser dañino para él, como si fuera un veneno de serpiente, una picadora de un escorpión. Hace estos ejemplos acá, o que fueran a ser golpeados por una piedra sus cabezas, o mordidos por una serpiente, o picados por un escorpión, que eso jamás haría Dios con sus hijos, dándole eso como compensación al alimento espiritual que ellos deberían de recibir. Y Dios no le podría proporcionar a través del esclavo un alimento que fuera como si fueran a ser golpeados por una piedra, o mordidos por una serpiente, o picados por un escorpión. Dice que Dios y Jehová, como nuestro Padre, y la Watchtower como nuestra Madre, no podrían hacer eso nunca jamás con sus hijos. Pero eso fue lo que hicieron. Al final de cuentas, los alimentos que se les dio a los miembros fueron equivalentes a que Jehová les diera una pedrada como respuesta, como alimento espiritual. En vez de un alimento fresco fuera una pedrada, o un huevo podrido, o una serpiente con veneno, o una picadura de un escorpión que al final les hizo mucho daño. Al final se demostró pues que fue justamente eso, que el alimento que Jehová supuestamente le había proporcionado al esclavo para alimentar domésticos fueron alimentos equivalentes a como si ellos hubiesen sido golpeados por una piedra, o mordidos por una serpiente, o picados por un escorpión. Eso fue, al final de cuentas, lo que la Watchtower les dio a sus miembros como alimento de verdad en la mesa de Dios, puesto que todo eso que ellos dieron y afirmaron que era la verdad, al final resultaron ser falsos y tuvieron que abandonarse. Entonces sí, entonces aparentemente Dios pues le dio como alimento espiritual como si fuera una pedrada, o una serpiente, o le diera una serpiente a cambio, o le diera un escorpión para que los pique y le hiciera daño. Y eso fue lo que pasó en realidad. Entonces la Watchtower deja a Dios como un padre malo con sus hijos, y a la vez deja también a la Watchtower como una madre mala que da alimentos ponzoñosos a sus miembros, que son descartados con el tiempo. Durante la década de los años 50, la Watchtower ya estaba con la cantaleta de esto de la segunda venida de Jesús, que había llegado a 14, que lo había hecho de forma invisible, que los testigos de Jehová tenían que salir a predicar, seguir predicando, para que pudiera combinarse esta separación de ovejas y cabras, para que pudiera venir el Armagedón ya, pues, porque apenas terminara la separación de ovejas y cabras, Dios tendría que hacer ya el juicio final para castigar a aquellos que no habían aceptado el mensaje, que eran las cabras, y hacer el juicio final. Entonces era la obligación de los testigos de Jehová a predicar urgentemente para poder llevar a cabo el cumplimiento de la profecía de Mateo 24:14, ¿no? Que este evangelio del reino tenía que ser predicado por toda la tierra habitada como testimonio a las naciones, y entonces vendría el fin. Y era labor de los testigos de Jehová salir a predicar para hacer la separación previa de ovejas y cabras, para luego de haber recogido a todas esas ovejas que estaban en la cristiandad, que tenían corazón de ovejas, pero que no conocían a la Watchtower, pudieran acoplarse al arca de Noé moderna, que era Watchtower, para que pudieran salvarse, y aquellos que no hubieran querido, no habían aceptado el mensaje, ya estaban condenados como cabras para ser destruidos en Armagedón. Todo eso se creía y se enseñaba como la verdad, como ese alimento fresco, oportuno que Dios da en la mesa de su esclavo fiel y discreto, para que lo dé a los domésticos, y que lo den a aceptar alegremente, sin dudar absolutamente nada, y ni dudar que su padre Jehová y su madre la Watchtower podrían de una manera corresponderles, como si estuviera tirándole a sus miembros una pedrada, o dándoles una serpiente o un escorpión a sus hijos para que les hiciera daño. Que eso no podía ser Dios de ninguna manera. Pero al final de cuentas, eso fue lo que ocurrió con el tiempo. Cuando todas estas doctrinas fueron cambiadas, los hijos de Jehová sintieron que les habían tirado una pedrada, que en realidad les había dado como elemento espiritual una serpiente venenosa o un escorpión, y que al final les picó, pues les hizo daño. Muchos murieron creyendo en estas doctrinas que después fueron descartadas, y que bueno, murieron pues creyendo en doctrinas falsas.
Y entonces yo siempre he dicho, ¿cómo se podrán salvar aquellos que murieron en los años 50 hasta los años 70, antes que se cambiaran estas enseñanzas fundamentales, como la segunda venida de Jesús en 1914, la desaparición de ovejas y cabras, como empezaba en 1914 en adelante, en fin. Todas estas cosas mostraban pues que estas personas que dudaban del segundo reino sobre estas doctrinas tenían razón, y que no estaban cargados de soberbia, de creencias personales, de superioridad, de saber más que el esclavo discreto, sino que tenían razón y que sí tenían realmente fundamentos para dudar, y que no eran teorías personales o especulaciones personales sin fundamentos, sino que eran justamente eran bien fundamentadas, porque ellos razonaban que no podía ser posible que Jesús haya podido venir por segunda vez y que nadie lo haya visto, pues no estaban de acuerdo con eso, y lo comentaban pues con los más hermanos, decían que hay algo que no anda bien acá, ¿no? Cuando dice la Biblia que todo ojo lo verá. En fin, ¿qué más podemos decir? Que hemos visto que este comentario, la pregunta es la siguiente. La Guasta dice que nosotros no debemos dudar lo que se sirve en la mesa del Señor a través del café decreto, que son verdades, es la verdad, y que es proporcionada por el mismo Jesucristo, que lo recibe de su Padre Jehová. Recordemos que Jesús es la verdad, Juan 14:6, y Jehová mismo también es la verdad, según Salmo 31:5, que ambos son la verdad. Y si eso es así, entonces sus alimentos son como sus autores, como Jehová y Jesucristo, que son la verdad. Los alimentos deben tener la personalidad del autor, que es Jehová Dios, que es la verdad. Entonces, lo que Jehová Dios es la verdad. Entonces se puede cambiar con el tiempo y decir que vino una luz más brillante, que lo que hace esa luz más brillante es apagar una luz anterior de Dios, se deja como una luz falsa. Eso es una luz más brillante, eso es apagar una luz anterior y reemplazarla por otra. De esto de nada de luz más brillante. Entonces, la pregunta es la siguiente: si Dios es la verdad y da el alimento oportuno a la Watchtower para crear a los domésticos, ¿por qué la Watchtower le dice a los miembros que si ellos tienen alguna duda, que esperen a que Jehová dé una aclaración más adelante y que Dios les dé una luz más brillante más adelante para que sus dudas sean despejadas con una nueva comprensión, y que dejen esto a manos de Jehová, que él posteriormente Jehová va a aclarar esto con una nueva luz? Entonces yo me pregunto, si Jehová es la verdad, ¿qué nueva luz tiene que dar Dios para descartar una verdad anterior? Es decir, ¿cómo la Watchtower pudo decir que la segunda venida de Jesús ya no ocurrió en 1914, como se había enseñado que Jesús realizó su ercomai o su arribo en 1914 en forma invisible, su ercomai, que significa arribar, que llegó por segunda vez a la nube del cielo con todo poder y gloria y sentó en su trono de gloria en 1914, y que se culminó para siempre su segunda venida en 1914, y luego decir en 1970, en el mes de julio, cuando cambian esto, diciendo que eso fue un error, Jesús no vino por una vez en 1914, sino que sea para el futuro, después de la tribulación, puede decir que esa es una nueva luz más brillante que da el mismo Jehová Dios, cuando lo que está haciendo es apagar la luz anterior y no le da más brillo, sino lo está apagando. Es decir, no mantiene la anterior como verdad, como vigente, y le da más brillo sin apagarla. Y lo que hace justamente es contradecir lo anterior, deja como una luz de Dios mentirosa, diciendo que Dios engañó, diciendo que Jesús había venido por segunda vez a la tierra en 1914. Y ahora dice que no va a ser así. Eso no es una luz más brillante, eso es cambiar una luz anterior y apagarla. Y eso deja a Dios como un Dios de dador de elementos falsos, que va en contra de su naturaleza, que es la verdad. Porque así de Salmo 31:5, que es la verdad. Entonces su elemento no puede ser mentira. Y decir que no, que Dios se equivocó, que mintió, que estaba fuera de foco, y que creyó que su hijo había llegado en 1914 por una vez en forma invisible. Y ahora Jehová nos ha dicho, por medio de una nueva luz más brillante a su esclavo, que eso no fue así, sino que será todavía por el futuro. Eso deja a Dios como un mentiroso, como un Dios que no sabe dónde está parado, que es imposible, inaudito. Pero la Watchtower dice, pues, cuando un hermano tenga una duda, que espere en Jehová, que él podrá mañana dar una aclaración posterior, conforme se vaya haciendo más claro el entendimiento de las profecías bíblicas. Y luego me pregunta, ¿por qué tendremos que nosotros esperar, cuando vemos que una enseñanza no está bien, decir, no, hay que esperar que Dios más adelante haga más claro esta luz? Cuando ya cuando podamos comprenderla mejor y tengamos un mejor entendimiento, como si fueran ideas de ellos, del esclavo y no de Dios. Y dejar a Dios, decirle que Dios mañana más adelante podrá darles al esclavo mayor comprensión de eso. Si supone que son alimentos de Dios. Dios da alimentos claros, definitivos. ¿Por qué Dios tenía que dar un alimento oscuro, turbio, que después Dios lo va a aclarar? ¿De qué sirve un alimento turbio a su debido tiempo? ¿De qué sirve un alimento que no se entiende, un alimento que está en duda? Dios no es un Dios de confusión. Daría una luz clara y definitiva. ¿Por qué tenía que Dios dar una luz turbia que no se ve bien para decirle, ya más adelante se lo voy a aclarar? Entonces no sirve para nada esa luz, puesto que una luz turbia no te sirve para tomar una decisión clara, aceptar una doctrina como clara si es turbia. Y darle excusa a la persona que duda
de una luz turbia, diciendo que Dios más adelante va a aclarar eso, también va contra la naturaleza de Dios, que Él es claro y transparente, no va a dar luces turbias, que no se entiendan. ¿De qué sirve una luz turbia? Si no te permite ver más allá, ¿no es cierto? Es como yo mañana quisiera que mi auto le cambien el parabrisas porque se ha roto, y me pone un vidrio empañado. Me dice, ahí está su vidrio, señor, nuevecito. Pues sí, porque está empañado. ¿De qué me sirve una ventana de mi auto, que me han roto el parabrisas? Me lo han roto, y cuando lo reemplazo me dan uno que está todo opaco, y no se puede ver el otro lado. ¿De qué me sirve? Aunque así tengo un parabrisas que me proteja del aire, que me tapa el nuevecito, ¿no? Me ha puesto eso, pues no puedo ver más allá de mis narices, porque está empañado, es un vidrio que está nublado, que no es transparente, está todo mate, no me permite ver allá. ¿De qué me sirve una luz, un vidrio que está nuevecito, me lo ponen ahí adelante en reemplazo del que estaba roto, que me va a proteger de la luz, del aire, cuando maneje? Pues no veo nada, porque está empañado, está malogrado ese vidrio, ¿no? No está transparente, entonces no me sirve para nada. Igual ocurre con una luz, ¿no? Si Dios da una luz, tiene que ser brillante, transparente y clara para que uno pueda ver y pueda dirigirse a dónde caminar. Porque la cosa tiene que decir que si uno no lo entiende porque la luz está turbia, tiene que esperar a que Dios más adelante lo aclare. Entonces, ¿de qué sirve esa luz que nos está dando ahora que está turbia? No me permite ver. No tiene sentido. Entonces, eso es cuando uno razona, pues, porque somos inteligentes. Cuando la ciudad dice que los testigos de Jehová de Salón que ven eso turbio como una luz turbia, como una ventana turbia, que no les permite ver más allá porque está turbio, no está claro. Dice, no, acéptenlo como está, nomás manejen ustedes su auto con esta luna turbia aunque se estrelle y esperen que Dios más adelante lo va a clarificar, va a aclarar esas fallas de este vidrio que ustedes no pueden ver, lo ven turbio, y Dios lo va a hacer más adelante claro. Entonces me pregunto, ¿por qué de una vez no me lo da claro? ¿No es cierto? Me da un vidrio de auto claro para poder ver. ¿Por qué tengo que esperar más adelante que se esclarezca solo o que Dios se le ocurra aclarar arreglar ese defecto de mi luna, de mi auto, de mi parabrisas? Es un ejemplo, además, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Entonces yo no entiendo este razonamiento de la voz que les dice a sus miembros que dudan, que tengan paciencia, que esperemos que las profecías de la Biblia se vayan cumpliendo para dar una comprensión más clara de esto, pero mientras tanto acepten esta luz como una luz buena. Pero si no me permite ver más allá, porque está turbia, ¿de qué me sirve esa luz que Dios me ha dado como una nueva luz brillante, cuando el brillante no tiene nada porque está turbio? Y tenemos dudas de esa luz, no la vemos clara. No vemos claro que Jesús haya podido venir por una segunda vez en esa nube del cielo con todo poder y gloria, y todos los ángeles con él, el 14, está sentado en su trono de gloria, cuando eso nadie lo ha visto y nadie sabe que Jesús ha vuelto en el 14, nadie lo ha visto. Entonces, esa es una luz turbia, que muchos días no lo aceptaron. Muchos tíos no aceptaron esa enseñanza de la Watchtower cuando dijo que Jesús había retornado por segunda vez en esa nube del cielo con todo poder y gloria, 14. No lo pudieron aceptar porque decían, bueno, de que sigue que Jesús había venido en 14 en forma invisible por segunda vez, cuando la gente del mundo no lo puede ver, no se ha enterado, no empezaba el Armagedón, porque eso significa su venida, que tiene que ser Armagedón, no hay ningún Armagedón, significa el fin de la maldad del mundo, de las guerras, de los gobiernos y tantas cosas que no ocurrieron. Entonces la gente no creía, lo veía absurdo, porque todo lo que tenía que ocurrir con la segunda venida de Jesús no había ocurrido en 14. Cuando Watchtower dijo que Jesús volvió por una vez en 14. Entonces los hermanos dudaban, con toda razón, porque decían, bueno, si Jesús ha venido en forma invisible en el 14 por una vez, en ese nube del cielo, una señal en el cielo, viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria, y se ha sentado en su trono para hacer el juicio, ¿por qué las naciones no se han enterado de eso y no están temblando de terror? Puesto que así dice la Biblia, que cuando Jesús vuelva, las tribus de todas las naciones temblarán y se sacudirán. Entonces, era obvio pues que ese alimento, esa luz que supuestamente había proporcionado Jehová Dios a su esclavo, su tiempo para ser enseñado, no fuera acatado por los miembros inteligentes, porque lo veían como un parabrisas opaco que no me permitía manejar mi auto y ver más allá, a dónde dirigirme. Entonces lo veían falso y tenían razón. No eran ideas personales de soberbia, ni pretensiones, ni ideas sin fundamento, porque ellos tenían fundamento. Lo veían con fundamento dudar esa enseñanza. Y por ende, que no pudo Jesús sentarse en su trono en 14 para hacer las expresiones de cabra tampoco, pues. Entonces había fundamento, que los miembros dudaran de esa enseñanza de la Watchtower y tenían fundamentos sólidos, porque no se ajustaban a la Biblia. Pero la Watchtower en esa época te decía que tú no podías ser ni dudoso ni suspicaces
con cada nueva provisión del esclavo, que el que duda, dice, es semejante a la ola del mar movida por el viento y que es aventado de aquí para allá. O sea, no podemos dudar. Entonces, yo me pregunto, el apóstol Pablo también ha podido responder a los bereanos lo mismo, ¿no? Ustedes se ponen a investigar, no me creen lo que yo les digo, se van a estudiar, a checar la Biblia, las escrituras, perdón, para ver si lo que digo es verdad. Entonces, Pablo también les pudo haber dicho a los bereanos, ustedes son como las olas del mar, semejantes a las olas del mar, que se mueven por el viento de aquí para allá y son aventados de aquí para allá. Entonces podría haberles dicho lo mismo a los bereanos, Pablo a los bereanos, por dudar de lo que les iba a enseñar. Justamente les dijo que estaban haciendo bien en poner en tela de juicio y chequear. Pero la Guasta acá dice que no podemos ser dudosos, dice, no podemos ser nosotros dudosos y suspicaces, dice. En este artículo que hemos leído, no podemos ser dudosos y suspicaces. Eso es inaceptable. Y justamente tenemos que tener esa condición de los bereanos, de ser suspicaces y ser dudosos. De eso se trata, para estar seguro que lo que nos están dando es la verdad. Entonces, ¿cuántos tienen que va por hacer caso a este consejo, a este artículo de la Atalaya de 1152, amigos? No fueron dudosos ni suspicaces y se tragaron doctrinas falsas en 1952, como les acabo de mencionar. Entonces se tragaron por no ser dudosos y suspicaces, porque la Guasta les dijo que si ellos dudaban, eran como las olas del mar movidas como por el viento de acá para allá. Imagínense ustedes. Después sacaba textos bíblicos, sacando el texto de Santiago 1:6, diciendo que la persona que duda no recibirá nada de Jehová, por ser un hombre indeciso, inconstante en todos sus caminos, sacando textos así para manipular a los miembros, ¿no? Cuando se refiere a otras cosas. La Watchtower hizo un comentario acá diciendo que los que tenían dudas, en vez de aprender la lección, dice acá, de no seguir teniendo dudas, puesto que sus dudas nunca fueron aceptadas por la Watchtower con el tiempo, porque hubo ciertas ideas de los miembros que la Watchtower después jamás las retomó como verdaderas, que fueron también algunas, que obviamente la Watchtower jamás las retomó como una doctrina verdadera con el tiempo. Y la Watchtower dijo que los que objetaban no aprendieron la lección de no seguir dudando, de no seguir cuestionando, y que su propio orgullo personal hizo que siguieran dudando. Bueno, yo le diría lo mismo a la misma Watchtower. La Watchtower, cuando fijó fechas de fin del mundo, no aprendió la lección. Igual le puedo decir a la Watchtower, sabiendo que no se había cumplido la fecha de fin del mundo para 1914, después la pasó para 1915, después para 1918, para 1925, después para 1941, después para 1975, y para que se cumpliera dentro del siglo XX. O sea, yo también le puedo decir lo mismo a la Watchtower, que no perdieron su lección, de no estar especulando sus propias ideas personales sobre la fecha de fin del mundo, y en vez de haber aprendido la lección de la patinada que tuvieron con la fecha de fin del mundo de 1914, siguieron especulando con ella. Y acá dicen lo mismo a los que dudan. Les pone el mismo ejemplo, diciendo que no aprenden su lección de seguir dudando, ¿no? Y no han comprendido que sus dudas jamás fueron tomadas por la Watchtower como una doctrina verdadera por el transcurrir del tiempo, que no siempre tuvieron la razón estos hermanos, y que por ende no deberían seguir dudando, y no han aprendido la lección, dice, ¿no? Y que siguen especulando. Bueno, al igual hace la Watchtower, pues, le puedo decir lo mismo, que no han aprendido ellos que fijar fechas del fin del mundo, que nunca se cumplieron, los llevó a seguir insistiendo en sus propias especulaciones de una nueva fecha del fin del mundo. Entonces yo le digo lo mismo a la Watchtower acá. Ellos hacen lo mismo, lo que critican de la gente que duda y que insisten en sus dudas, en las luces que la Watchtower sigue dando, que no tiene sustancia, y por ello que la Watchtower no los tomó después, no hace que la persona tenga la razón, porque hubo muchos casos en que la Watchtower tomó después con el tiempo lo que los detractores dentro de la congregación, los hermanos, decían que debía ser esa doctrina en ese momento cuando se dio como nueva luz, y la Watchtower después con el tiempo la tomó, porque los hermanos que dudaban en ese momento y ponían sus ideas tenían fundamento, y la Watchtower tuvo que tomar la posición de los que en ese momento objetaban dentro del Salón del Reino. La Watchtower tomó, por ejemplo, cuando los hermanos decían que era imposible que Jesús haya vuelto por segunda vez en 1914, puesto que eso no se adecua a la Biblia.
puesto que todo ojo tenía que verlo, las tribus de la tierra tenían que temblar, tenían que acabar la maldad en la tierra, tenían que ir al Magedón, y como eso no había ocurrido en el 14, entonces ellos se dieron cuenta, así al tiro, al toque, sin mucha reflexión, que eso era imposible, era a ojos vista imposible. Entonces la Huasta con el tiempo tomó la posición pues de los hermanos que objetaban que Jesús había vuelto por segunda vez en el 14 y tuvieron que cambiar en el 1970, 18 años después, dándole la razón a los hermanos que dudaban que era imposible que Jesús haya vuelto por segunda vez en forma visible en el 14 y que ya culminó su segunda venida y no se esperaba nada más para adelante. Entonces tomó la posición de los que objetaban en ese momento en el Salón del Reino, tomó la posición, les dio la razón. Hubo otros casos que no, pero la Huasta toma en los casos que no se retomó esa posición de los hermanos con el tiempo, fueron algunos casos que la Huasta nunca tomó esa posición de los hermanos, de lo que ellos pensaban, y la Huasta dice, no han aprendido la lección de que sus ideas nunca fueron tomadas por la Watchtower, pero fueron algunas que no fueron tomadas, no todas. Y la Watchtower dice, y esos hermanos no aprendieron la lección, que sus ideas jamás fueron tomadas por la Watchtower y siguen insistiendo en poner dudas y dudas cada vez que sale una nueva luz. Igual que la Watchtower, pues, cuando la Watchtower no le salió la fecha de fin del mundo proyecto 14, no perdió la costumbre o su orgullo personal de querer acertarla, de seguir fijando nuevas fechas de fin del mundo a través de estos 135 años, dando fechas falsas. Entonces, también le podemos decir lo mismo a la Watchtower, que ellos también por su orgullo, por creer que lo saben todo, comenzaron a seguir especulando y no aprendieron la lección de que no se puede fijar fecha de fin del mundo. Ay, Dios mío. Y ahora nos dice que muestra de madurez es aceptar y tener confianza a las provisiones del esclavo, que eso es una muestra de confianza y de madurez teocrática. Imagínense ustedes cómo es esa manipulación mental, cómo es te controlan la mente para que tú seas un robot no pensante, que no debes tener un pensamiento independiente, sino que tu madre Watchtower es la que te parió y que nos crió, dice. Y saca el texto de Proverbios 6, 20, 23 en forma muy manipuladora, como hace con Proverbios 4, 18, que no tiene nada que ver con la luz más brillante de la verdad bíblica, sino la senda de los justos. Cuando saca Proverbios 4, 18 se refiere a la senda de los justos, no tiene nada que ver con la luz más brillante, pero es una forma de manipular. Y también saca Proverbios 6, 20 al 23, que también la tratan de identificar a la sociedad Watchtower cuando dice el texto, ¿acaso abandonaremos la guía iluminadora de la organización que nos crió? Y entonces el texto de Proverbios dice, no abandones la guía iluminadora de la organización de Jehová que nos crió, dice. ¿Qué tiene que ver eso con abandonar la enseñanza de tu madre de Proverbios 6, 20 al 23? Proverbios 6, 20, 23 nos dice, no abandones la enseñanza de tu madre. Es literal, la madre tuya, la que te parió, el ser humano que te parió, ¿no? Ella sabe más que tú, quiere tu bien y te está enseñando y te está educando y dice que no abandones la enseñanza de tu madre. Pues la Watchtower, de forma manipuladora, lo saca de contexto y lo aplica a la madre Watchtower. Como también saca de contexto el texto de Proverbios 4:18 que habla de la senda de los justos y de los injustos. Que de la senda de los justos se hace más brillante con el tiempo y hace que el camino que camine el justo se haga más brillante conforme pasa el tiempo, conforme va aprendiendo más de Dios, se hace más brillante su camino. El de injusto se hace más opaco, más oscuro y va tropezando. Son dos comparaciones de Proverbios 4, 18 y 19. Habla de la senda de los justos y de los injustos. Pues la Watchtower lo pone como la senda del entendimiento bíblico, que se va haciendo más brillante con el tiempo. Tiene nada que ver, pero lo aplica a su conveniencia. Igualmente hace con Proverbios 6, 20 a 23, que dice, no abandones la enseñanza de tu madre. Se refiere a tu madre carnal. Que no abandones la enseñanza de tus padres, de tu madre, ¿no? Que es la que te cría. Pero la Watchtower dice que la Watchtower es la madre. Y por lo tanto no debemos abandonar la enseñanza de nuestra madre Watchtower, que al final nos trajeron enseñanzas falsas, que nos hizo daño, que fue como una pedrada, como si la madre nos diera, en vez de alimento, una serpiente para que nos mordiera, o un escorpión para que nos picara, que eso fue al final, señores. Ay, Dios mío. ¿Cómo manipula la Watchtower? Bueno, voy a seguir comentando más respecto a esto, pero pues no quiero hacerla muy larga, la corto acá, pero quería que usted sepa cómo la Watchtower manipulaba a la gente, a los miembros de su mente para que no pensaran independientemente, porque la Watchtower no quieren que ustedes piensen independientemente, lo considera una falta de madurez, una falta de teocracia, una muestra de orgullo personal, querer pensar, saber más que el esclavo. Entonces, este esclavo no sirve para nada, porque con el tiempo, viendo retrospectivamente lo que ocurrió en los años 50 a la fecha, decenas de doctrinas fueron tiradas a la basura,
todos los libros que se publicaron en los años 50 están en la basura, que mostró pues que este alimento que daba este esclavo no tenía nada de alimento amoroso, verdadero, de agua viva, de una madre amorosa que servía en la mesa de Dios a través del esclavo discreto, que fueron alimentos falsos, venenosos, indigestos, que sí hicieron daño a sus miembros, como si fuera una pedrada que nos hubiera tirado Dios, o nos hubiera dado una serpiente como alimento espiritual, o un escorpión para que nos picaran. Entonces, espero que este video haya sido bastante instructivo para que ustedes, a través de mis videos, les muestre la literatura antigua, cómo la UAS sabe manipular la mente de sus miembros, y decir para que ustedes reflexionen que esta organización le gusta mucho lavar el cerebro de sus miembros para que no piensen, que no tengan un pensamiento independiente, porque dicen que la isla o la Watchtower la que piensa por uno. No son ustedes, amigos, que deben pensar por sí mismos, sino la Watchtower la que piensa por ustedes. Esa es una manipulación mental. Eso muestra que esta organización no quiere que ustedes vayan a la universidad, que no se instruyan, porque cuanto más burros se queden, más fácil será lavarles la cabeza. La ignorancia es el terreno más fértil para los sátrapas, para los vendedores, encantadores de serpiente, que sus ideas falsas, pueden entrar y pueden tener terreno fértil en la mente de la gente ignorante. Por eso la Watchtower no apoya el estudio universitario, puesto que eso es poner una permeabilidad en el cerebro de las personas para que no entre basura en su cabeza. Cuando más preparado está, el cerebro comienza a prepararse para no recibir basura como conocimiento, porque está capacitado, está entrenado para pensar y está educado para que no lo engañen. Así es, amigos. Gracias por su atención y será hasta la próxima.